Que Dios le bendiga y bienvenido y bienvenida. Hoy tenemos una serie que hemos comenzado hace 3 domingos. Esa serie de salud emocional. Vimos en el primer mensaje a Elías, un Elías preocupado, cansado y en soledad. Después vimos a Jonás, un Jonás que estaba perdido, desesperado y enojado. El domingo pasado vimos a Marta, ocupada, indiferente, en autopiloto. Hoy llegamos al mensaje número 4 en esta serie y vamos a hablar de 3 sentimientos: culpa, miedo y apertura. Tal vez usted siente culpa, tal vez usted ha crecido con culpa, tal vez lleva esos fuertes sentimientos de culpa, o tal vez es como una niebla tenebrosa con miedo, o tal vez usted es un mar de búsqueda, anda buscando algo que quiere encontrar. En la clase hablábamos de distorsiones cognitivas. Todos llevamos algunas distorsiones cognitivas hasta cierto punto, pero en formas más extremas pueden ser dañinas. Una de ellas es magnificar y minimizar este evento catastrófico que me imagino en mi mente. Y por ejemplo, si mi sermón no es bueno hoy, yo me puedo ir pensando, algunas personas tal vez no regresen a la iglesia. Esto es una distorsión cognitiva que muchos hacemos. Por ejemplo, sobre generalizar. A veces hacemos interpretaciones amplias de un solo evento, de algún evento. Alguien puede decir, me sentí incómodo sirviendo en la iglesia. Siempre soy incómodo. Y esa palabra soy, ya me defino. Tercero, el pensamiento mágico como una varita mágica. Tal vez pienso, soy un buen cristiano, nada me debe pasar que sea malo. O esta personalización, la creencia de que uno es responsable de eventos fuera de su propio control. Hablábamos del ejemplo del sentimiento de una hija o de un hijo con su madre. Y puede pensar, mi madre siempre está molesta o mi padre siempre está molesto. Y pensar, ella o él no se molestaría si yo hiciera más para ayudarla, si yo fuera un mejor hijo, si yo fuera una mejor hija. Y esos pensamientos son muchas veces distorsionados. Está este otro de saltar a conclusiones, leer las mentes. Hay personas que interpretan los pensamientos de los demás y dicen, ellos no van a querer venir a la iglesia o no les gustaría aquí y entonces no los invitamos. Esta semana Dana me dijo, Diego, tengo una compañera que quiere ir a la iglesia, tal vez. ¿Estaría usted dispuesto a hablar con ella? Yo le dije, claro. Entonces me pasó el número y la llamé. Y hoy está aquí. Aquí está Melba, la compañera de Dana. Esas cosas, hermanos, el pensamiento a veces nos juega una mala jugada, valga la redundancia, y a veces decimos, ¿para qué voy a invitar a esa persona si no va a venir? Y ahí está un claro ejemplo. La invitó y vino, o ella quería venir y habló con Dana y aquí está. Algunas personas también adivinan el futuro y piensan, esto va a ser un desastre. Esta semana Catherine se preparaba con la organización del evento de la cena navideña de anoche y Catherine se asustó por un momento y me dijo, Diego, vienen 70 personas. Y yo le dije, qué bueno, cambiamos papeles, cambiamos roles. Yo le dije, qué bueno, qué maravilloso. Me dice, pero ¿hay suficiente comida? ¿Hay suficiente espacio? Y vienen todas las preguntas. Y al final muchas personas dicen, esto no va a salir bien, esto va a ser un desastre. Hermanos, si Dios tiene el control de todo. Por ejemplo, el razonamiento emocional. Lo que siento, pienso que es así. Yo supongo que mi emoción refleja la forma en que realmente son las cosas. Siento que no soy un buen cristiano, por lo tanto, seguramente soy un mal cristiano. Número 7, descalificar lo positivo. Recibo cosas muy buenas y positivas, pero me enfoco en la única que es negativa. Tal vez hay personas que te dicen, hiciste un gran trabajo en tu trabajo, en las cosas que usted hace, o usted, hermana, en su casa, sus quehaceres, y la gente le está diciendo, hiciste un gran trabajo. Pero llega una persona y la hace sentir mal. Y le dice, debes hacer mejor. Y empiezas a pensar, estuve terrible, esto salió mal. También hablamos de declaraciones de debería. El domingo pasado en el sermón hablé mucho del debería, el debemos, el hay que hacer, tenemos,
esto debe ser así, la creencia de que las cosas deberían ser de cierta manera, y alguien podría pensar, siempre debería yo estar aquí y todos los demás también. Y está el pensamiento todo o nada, pensando en absolutos como siempre, nunca o todos. Por ejemplo, usted está liderando la iglesia y comienza a pensar de que nadie le aprecia a usted. Y entonces usted dice, nadie, ven el absoluto, nadie aprecia lo que hago. Tal vez usted como ama de casa, tal vez usted podría pensar lo mismo. Nadie aprecia lo que hago en la casa. Y tal vez sí hay evidencia de que hay personas que sí le están apreciando. Pero entonces hacemos un todo o nada. Nadie aprecia, entonces voy a dejar esto. Ya no más. Soy un cristiano, nadie aprecia lo que hago, voy a dejar el cristianismo. Son pensamientos que son distorsionados. Tenemos las emociones de David. Tenemos la culpa, el miedo y también la apertura. En la culpa, por ejemplo, usted puede sentirse como este pozo de culpa, donde usted lleva fuertes sentimientos de culpa y vergüenza, como si Dios no le amara o no le perdonara. Algunos de nosotros aprendimos a sentir o vivir con culpa desde una temprana edad. Hermanos, y este es un sentimiento muy fuerte. Usted puede sentir culpa en algún momento. Yo salgo de aquí del parqueo y le pego mi carro a Derek. Le pego en el carro nuevo de Derek. ¡Pum! Me bajo corriendo, siento culpa. ¿Entienden? Siento culpa porque fue mi culpa. Y le digo, Derek, perdón, te golpeé el carro. Y Derek me dice, tranquilo, déjelo así, no me dé ni un 5. No, mentira. Derek me dice, tranquilo, todo bien. Usted puede sentir culpa, pero vivir con culpa es diferente. Vivir con culpa. ¿Cuánta gente vive con culpa? En 1 Samuel tenemos la historia de David, donde comienza en el capítulo 16. Si usted nunca ha escuchado o leído la historia, Dios le dice a Samuel, ve allá, vas a ungir al próximo rey. Hoy en día el rey es Saúl, pero Saúl no me agrada ya, dijo Dios, él está mal. Entonces quiero un nuevo rey. Entonces se va Samuel a ungir al nuevo rey y tenía que venir un mensaje de Dios de quién era el nuevo rey y le dice a Isaí, es uno de tus hijos, tráeme a tus hijos. Llega Isaí con 7 hijos. Pero Isaí tenía 8 hijos. Hermanos, Isaí llega con 7 hijos y Samuel dice, no, este no es, no, este no es, no, este no es. Terminan los 7 y dice Samuel, ¿esos son todos tus hijos? Porque Dios me dijo que era uno de tus hijos. Y le dice Isaí, falta uno, el menor, está cuidando las ovejas. Con solo eso, hermanos, yo le podría decir a usted tantos sermones. Yo no sé si usted se siente identificado, pero no, el menor no lo traje. ¿Por qué? Porque voy a traer al menor. ¿Entienden la culpa con la que puede sentir alguien que puede crecer viviendo con culpa? David no vino, David no fue invitado. Y le dice Samuel, tráelo. Y lo trae, y era un muchachito, 15 años más o menos tenía David. Samuel lo unge como el próximo rey. Ahora, David no fue rey hasta que tuvo 30 años, pero fue ungido a los 15. Y entonces llegamos a esta historia en 1 Samuel capítulo 17, es la historia de David y Goliat. David mata a Goliat, era un adolescente cuando mató a Goliat, pero llega y el papá le dice, llévale comida a tus hermanos. Y llegamos en 1 Samuel 17 y dice que Eliab, el hermano mayor de David, se puso furioso con él. David llega a donde está la batalla, allá está Goliat, aquí está el pueblo de Israel, y llega David con comida para los 3 hermanos que están peleando la batalla, y le dice el hermano mayor, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido, un malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Yo no sé si a usted alguna vez lo trataron así, o lo están tratando así, pero a David lo trataron mal, el hermano aquí. Hermanos, si la respuesta de David es, ¿y ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿Cuántas veces usted ha contestado eso? Hay niños que eso es lo que le contestan a los papás.
Hermanos, es trágico. Vivimos en un mundo de maldad, donde a veces los papás, sin ninguna razón, le gritan a los hijos. Y el hijo aprende a preguntarse, ¿y ahora qué hice? Y así crece el hijo o la hija. Crece con culpa. Hay papás que le dicen a sus hijos cosas como, ¿qué? ¿Eres tonto? Hermanos, vean el nivel de palabras fuertes que eso suene. Eres lo define. El niño llega, el niño bota algo, se le rompe, no sé, un plato, y el papá le pregunta al hijo, ¿eres tonto? Hermanos, esas cosas hieren. ¿Cómo se le ocurre al papá o a la mamá hablarle así al hijo? Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. ¿Por qué? Le estamos haciendo creer al hijo o a la hija que realmente es tonto o es tonta. Va a crecer con problemas de autoestima, va a crecer pensando, seguro soy tonto, seguro soy tonta. Y es un gran problema en nuestra sociedad. Y estamos a tiempo, si todavía estamos a tiempo y todavía nuestros hijos no han dejado la casa, ir y abrazarlos y decirles, perdón hijo, perdón hija, no viva con culpa, nada más cambie. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero David preguntaba, ¿ahora qué hice? David pudo haber crecido con culpa. Llega David donde Saúl, el rey, le dice, yo voy a pelear contra Goliat. Y Saúl lo vuelve a ver y vean lo que le dice Saúl. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. ¿Alguna vez le ha dicho algo así a su hijo? Ah, hijo, por favor, ya deja la escuela, no vas a ir a la universidad. Ninguno de nosotros en la familia fue a la universidad. Estás muy joven, no entiendes. Hay que ir a trabajar. Ya deja esas cosas de que tienes que estudiar. Más bien le da a uno más fuerza. Algunos jóvenes le da más fuerza y van y se hacen doctores o lo que sea porque le estaban diciendo de pequeño, no deja esas cosas. Pero otros, en muchos de los casos, se la creen. No, yo no sirvo para eso. Entonces Goliat le echa una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, dice la Biblia, apenas era un muchacho, le tuvo desprecio. Sintió desprecio Goliat por David. ¿Cómo termina la historia en 1 Samuel 17? Con una onda, con una piedra, David mata a Goliat. Por ejemplo, Saúl va con David y todo el mundo empieza a alabar a David más que a Saúl y cantaban y decían, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Y cantaban y bailaban y decían, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Desde ese día, Saúl empezó a odiar a David. La comparación. Entonces David, apenas un muchacho, llega con Saúl, ahora vive en el palacio de Saúl. Saúl no lo deja irse a donde Isaí, donde su papá. Él es apenas un adolescente. David se queda atrapado viviendo con Saúl, con el rey de Dios, el rey de Israel. Y hermanos, si David crece en una situación terrible, con una persona que lo odia, con una persona que lo trata mal, con una persona que le habla cosas feas. Llega David a ser rey, tiene ya 30 años, y después de que es rey, David comete su gran pecado. El gran pecado de David en 2 Samuel 11. Y aquí es donde de verdad llega a sentir culpa. Por ejemplo, comete adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Betsabé queda embarazada. Él la había visto bañándose desde su techo en el palacio, la mandó a llamar, o sea, un pecado premeditado, un pecado planeado. La mandó a llamar, se acostó con ella, ella quedó embarazada. Después intenta esconder el pecado. ¿Cómo? Manda a llamar a Urías, que era uno de sus soldados, el esposo de Betsabé, lo manda a llamar y le dice, Urías, ve con tu esposa, toma vacaciones. Y Urías no va. El plan de David era, váyase con su esposa para que nadie se dé cuenta que el bebé no es suyo. Esté con su esposa. David sabía que el bebé era de él. Y él intenta esconder ese pecado. Y como Urías no va, no le queda otra que planear su muerte. Entonces planea el asesinato de Urías. Hermanos, ¿cómo lleva un pecado a escalar tanto que al final ya está planeando la muerte de Urías y muere Urías en batalla?
Entonces, como él murió, David llama a Betsabé para que sea su esposa porque ella quedó viuda, se hace esposa y ahora nadie se va a dar cuenta que tuvimos este bebé, concebimos el bebé fuera del matrimonio, o sea, todo planeado. Y dice al final de 2 Samuel 11, lo que David había hecho desagradó al Señor. Entonces pasa el tiempo y llega Natán el profeta y le habla a David y le dice, David, tengo una pregunta, te voy a dar una parábola, ¿ok? Dice, este hombre tiene un montón de ovejas, es rico. Y este hombre tiene una oveja. Y este hombre, dice, podía matar cualquiera de sus ovejas para comer con sus amigos, dice, pero le fue y le quitó la oveja a aquel hombre que tenía solo una oveja para comer con sus amigos. David se enoja y dice David, ese hombre debe morir. Y le dice Natán, el profeta de Dios, le dice, ese hombre eres tú. ¡Wow! Esa es la historia. Ese hombre eres tú. David en ese momento se dio cuenta, mi pecado está al descubierto. Dios lo sabe. Natán el profeta lo sabe. Yo sé que ellos saben. ¿Y cuál fue la reacción de David? Hermanos, inmediatamente David sintió la culpa y entonces David escribió muchos salmos. David escribe muchos salmos con culpa. Vean lo que dice el Salmo 51. Vean el título. Al director musical Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y David escribe y dice, lávame de toda mi culpa y límpiame de mi pecado. Perdóname por derramar sangre, Dios de mi salvación. Entonces gozoso cantaré de tu perdón. 150 salmos hay en la Biblia, de los cuales sabemos que 73, la mitad, prácticamente la mitad, son de David. Y muchos son David pidiendo perdón, David sintiendo culpa. Hay 3 diferentes tipos de culpa rápidamente. Está la culpa donde me hace sentir responsable y tener responsabilidad. Está la culpa que en inglés llamamos guilt, culpa. Y está la culpa que en inglés llamamos shame, como una vergüenza, ¿ok? Entonces, con el nivel 1 de culpa, lo importante es admitir haber hecho una acción específica y decir, yo hice esto, está mal, y le pido perdón a Dios. Pero el segundo nivel de culpa es sentirse responsable por algo de lo cual tal vez no eres responsable o que está significativamente desproporcionado. Y el tercer nivel de culpa es el sentimiento más generalizado de ser una mala persona. Hermanos, hay personas que hemos llegado a sentir los 3 niveles de culpa. El único nivel que podría ser saludable es el primero. Yo hice esto, cometí un error, siento culpa, pero trato de enmendarlo, soy responsable, ¿ok? El nivel 2 y el nivel 3 no son saludables para nada. Y la diferencia entre estos dos, el 2 y el 3, es esto. El segundo trata de lo que yo hice o no hice, o estoy haciendo o no estoy haciendo. Hacer, la acción. Pero este nivel de culpa ya trata de quién soy yo como persona. Cuando me digo cosas en mi mente, soy una mala persona, soy un mal hijo, soy una mala madre. ¿Cuántas madres dicen, seguro soy una mala madre? Hasta lo vemos en novelas y sentimos lástima por esas personas, pero hay personas que viven así. Soy una mala madre, soy una mala esposa. Usted no puede vivir así. Usted no puede vivir con un discurso de autosabotaje que se dice a usted misma o a usted mismo. Vean algunos ejemplos. Cometes un error en un juego de equipos, porque hay deportes de equipo, hay deportes individuales. Pero por ejemplo en fútbol, soccer, a muchos nos gusta. Tu equipo pierde 9-0. 9-0, goleado. Y usted dice, la parte responsable suya dice, perdón, cometí un error. O sea, usted cometió un error en el partido, uno, digamos, y usted lo sabe. Usted dice, perdón equipo, cometí un error. Ok, listo, ya, responsable. Pero el nivel de culpa siguiente dice, mi error causó a mi equipo perder. ¿Suena racional o no? ¿Usted cree que su error
hizo que su equipo perdiera 9-0? No. Todo el equipo perdió. El otro nivel de culpa, cuando la persona ya se identifica y se define, se autodefine. Yo soy un perdedor. ¿Entienden? Soy un perdedor. Hay otros niveles de culpa, por ejemplo, usted reprueba un examen y dice, reprobé el examen. Otra persona dice, no puedo creer que no pasé el examen. Otra persona dice, soy un fracasado. A veces lo escuchamos de otras personas que dicen, usted es un fracasado. No, nos empezamos a decir esas cosas en la mente. Tal vez viniste tarde a la iglesia, pero viniste. Y Dios dice, qué bueno, viniste. Y de repente usted dice, pero había planeado venir temprano. La persona responsable dice, llegué tarde a la iglesia hoy. Llegué tarde, punto. Ahora, vean cómo van los niveles de culpa escalando. El primer nivel de culpa dice, arruiné toda la adoración. Wow. Hay que preguntar, ¿realmente arruinó toda la adoración? No, usted nada más llegó tarde, punto. No arruinó toda la adoración. El nivel de culpa número 2, seguimos diciendo, soy una decepción para Dios. ¿Es una decepción para Dios? Palabras fuertes. Otro nivel de culpa dice, mi familiar, fulano, sutano, mi esposa, mi esposo, mis hijos, alguien me hizo llegar tarde. A veces no identificamos esto, hermanos. Pero esto es fuerte. Esto pasa mucho. Si yo le preguntara a los cristianos, no he hecho la encuesta, pero si yo le preguntara a los cristianos, ¿cuál es uno de los momentos más estresantes en su familia? Yo creo que muchos me dirían el domingo en la mañana. ¿El domingo en la mañana? Catherine y yo nos ponemos a decir, ¿por qué el domingo en la mañana para muchos cristianos es el momento más estresante de la semana? Venimos a adorar, pero no, que está corriendo de que el hijo que no se levanta, que la hija que no se alista, que el otro que no ha hecho desayuno, que no se lo come, que regó el café, que ahora hay que limpiar, que vean la hora, que no se montan al carro. Es un estrés el domingo. Mi meta no es que el domingo sea perfecto, es una distorsión, perfecto. Mi meta es que vengamos a la iglesia tranquilos, en paz, sin estrés. Sea que venimos temprano o sea que venimos tarde. ¿Entiende? Pero no puede ser el domingo el día más estresante de la semana. Y a veces, por los niveles de culpa, no nos damos cuenta y terminamos echándole la culpa a alguien más. Yo tengo esa tendencia. Yo trabajo para la iglesia, yo no puedo venir tarde. Entonces yo tengo que estar aquí antes de las 9, pero si no vengo antes de las 9 me siento culpable, me siento que mis jefes me van a llamar la atención. Ahí están algunos de mis jefes, me van a llamar la atención, pero al final mi mente quiere irse, tengo la tendencia a querer echarle la culpa a alguien. ¿Quién tiene la culpa? Vamos a ver. ¿Catherine tiene la culpa? ¿Noah tiene la culpa? ¿Franco tiene la culpa? ¿Dana tiene la culpa? ¿Harrison tiene la culpa? O sea, sigo, ¿quién tiene la culpa? Yo no quiero la culpa. Entonces, los niveles de culpa me llevan a veces a echarle la culpa a alguien más. Y podemos seguir con muchos ejemplos. Esta es una pregunta. ¿Haces cosas desde la culpa o desde el amor? Les voy a dar solo 2 ejemplos. Alguien de la iglesia te pide un favor, pero ya tienes un compromiso familiar. El amor dice, me encantaría ayudar, pero no puedo. ¿Ok? Ya tienes un compromiso familiar. Me encantaría ayudarte, me pediste un favor, me encantaría, pero no puedo. La culpa a veces te dice, ok, voy a solucionarlo de alguna forma. Ya te metiste en un problema. Le dijiste a la persona, sí te voy a hacer el favor, pero tienes un compromiso familiar. O sea, vas a quedar mal con alguien. O vas a quedar a medias y no vas a quedar bien con nadie. Y al final nunca vas a quedar bien contigo mismo. Otro nivel de culpa dice, soy el peor esposo y padre porque me fui a ayudar a fulano. O tal vez alguien dice, soy el peor cristiano de la historia porque no le fui a ayudar a la persona que me estaba pidiendo ayuda. Pero es que no podías estar en todo. Ok, último ejemplo y ya los dejo con los ejemplos. Alguien dice, se necesita voluntarios para un proyecto y crees que estás disponible, pero también no has descansado, te sientes cansado. Entonces el amor me dice, me encantaría ir a servir, ok, voy a ir a servir. O no puedo ir, necesito descansar. Ambas son amor,
Puedo ir y servir por amor, pero también me puedo quedar descansando por amor propio, ¿ok? Pero el nivel de culpa a veces dice, no quiero ir, pero tengo que ir, iré. Esto no es lo que Dios quiere. Esto no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted esté aquí por culpa. Dios no quiere que usted esté aquí porque usted diga, no quiero estar aquí, pero tengo que estar aquí. Y que los demás vean que estoy. Dios no quiere eso. Dios tampoco quiere este otro nivel de culpa. No soy el mejor cristiano porque tengo dudas de ir o no. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted esté aquí por amor. Porque usted quiere estar aquí, porque es bueno para usted. Es diferente. ¿Entiende la diferencia? Para mí, David parece ser alguien que aprendió a diferenciar entre responsabilidad y culpa. En el momento que él pecó y se dio cuenta y la palabra de Dios le dijo, ¿tú has pecado? Dijo, ok, pequé, ahora ¿qué hago? En Hechos 2:38, Hechos 2:37, Pedro les dice, ustedes mataron a Jesús. ¿Qué hicieron? Se sintieron mal, culpa, pero preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué voy a hacer? No me voy a quedar viviendo con culpa. Hay personas que intentarán hacerte sentir muy culpable. Y es importante identificar esas relaciones y evitar volvernos víctimas. Hay personas, incluso muchas personas en iglesias víctimas. Hay personas víctimas de abuso, de violencia doméstica, no solo violencia física, pero violencia emocional y violencia psicológica. Hay personas víctimas viviendo en sus casas y no solamente mujeres. Hay hombres que son víctimas de esposas que tienen abuso psicológico, abuso emocional. Y es importante identificar esas relaciones y evitar volvernos víctimas. Dios no quiere que vivamos con culpa. Dios quiere que aprendamos a tomar decisiones racionales y conscientes desde el amor. Tal vez usted ha sentido miedo, tal vez usted es como la niebla tenebrosa. Tengo miedo, el cual produce dificultades para ver y me impide ir donde quiero. Y hay diferentes tipos de miedo. Y uno de los miedos de David es que parecía temer el abandono de Dios. Y él decía, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Mientras David trataba de diferenciar entre el temor, el miedo patológico, la fobia, él decidió buscar a Dios. Dios no quiere que vivamos con temor de abandono. Dios siempre estará con nosotros y nos proveerá. Mateo 28:20 dice, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, siempre, siempre voy a estar con ustedes. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo. Y tal vez usted siente apertura, tal vez usted es un mar de búsqueda que está buscando algo, no está seguro o segura qué hacer. Y dijo David esto, busqué al Señor y Él me respondió. Jesús dice en el Sermón del Monte, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús dice ahí mismo en el sermón, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. David fue ese hombre. David le pidió a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, esa es mi oración. Yo quiero tener un corazón limpio. Yo no quiero vivir con culpa. Yo quiero una mente libre de culpa. Yo quiero que si en algún momento yo cometo un error o un pecado contra Dios o con alguno de ustedes, que yo pueda pedir perdón. Enmendar el error, pedir perdón y seguir con mi vida. Que ustedes me perdonen, pero no vivir con culpa. Vivir con culpa no es la solución. Una de las razones más grandes de culpa en mi vida ha sido desde aquí. Yo crecí escuchando muchos sermones de muchas personas que lo que hacían era infundir culpa desde aquí. Hermanos, yo puedo usar la Biblia para infundir culpa, pero hoy el mensaje es el opuesto. Dios no quiere que vivamos con culpa y que nos hagamos personas que no solamente sentimos culpa, sino que vivimos
con culpa. No puede ser. Dios no quiere eso. Eso es lo que dice David y termina. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y David dijo, yo voy a tener un corazón como el de Dios. Hechos capítulo 13 dice aquí que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero tener ese corazón. Yo quiero tener el corazón de Dios. Y yo espero que usted también. Dejemos la culpa. Dejemos la culpa ya. Aprendamos a vivir como personas que no viven con culpa. Personas que son responsables de sus acciones, pero que no viven con culpa. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Espero que esta lección tenga aplicación para su vida como lo tiene para mí. Dios les bendiga.